Y sí tenemos pila en los micrófonos, ¿no? Sí, ahí sí me fijé que teníamos pila para grabar este nuevo episodio de la nueva temporada de Bestia Espiritual, donde vamos a platicar de, pues un poco de naturaleza humana, pero relacionada con el espíritu. Con la espiritualidad, que es pues la parte más importante, según yo, la menos tangible, lo que no tiene que ver tanto con la materia y con la forma. Claro. ¿Cómo ve? Sí, exacto. Me parece muy bien. Hablemos de ese mundo sutil que está detrás de todo de todo el mundo material, ¿no? De todo lo que podemos ver, tocar, oler, sentir, ¿no? Entonces hay características, y me estabas platicando que viste un video de Eckhart Tolle hablando de la traición. De la traición que es en algunas escuelas lo ven como una de las heridas, ¿no? Como en la vida todos sufrimos ciertas heridas, ¿no? El abandono es una y la traición es otra, ¿no? El maltrato, el dolor, la agresión es otra. Entonces una de esas es la traición. Me traicionó, me hizo, ¿no? Yo que tanto confiaba, ¿no? Y me hizo, ¿no? Y de ahí nos empezamos a contar una historia que puede durar años en nuestra cabeza. Martirizándonos, haciéndonosla pasar mal, pero además esto de la traición tiene un rasgo característico fundamental que es qué bueno soy yo. Es decir, dentro de mí hay una identidad, como soy la víctima, pobrecito, sufro, yo tan noble que fui, tan bueno, tan transparente, y mira, desgraciado, desgraciada, desgraciados, etcétera, etcétera, que me pagaron mal. Pues está en todas las pinches canciones rancheras, ¿no? Me pagó mal la traidora. Pero yo soy totalmente inocente. Yo no tengo ninguna responsabilidad. Yo no participé. Bueno, hay casos, nomás para hacer la acotación, en los que verdaderamente eres víctima. Decíamos, pues los niños son víctimas. De hecho, creo que son las únicas víctimas verdaderas, los niños. Y alguien decía, imagínate que voy por la calle y me saltan dos maleantes, ¿no? Y me amagan con armas y me golpean y me roban, ¿no? Pues sí, soy víctima de eso. Uh-huh. El chiste es cuánto tiempo quiero arrastrar este papel de víctima a través de la historia de mi vida. Que yo creo que ahí es donde está la cosa, ¿no? Ahí es donde está la cosa, porque ahorita como lo pusiste en ese ejemplo, en el de los maleantes, ¿no? Por ejemplo, llegan, me asaltan, me roban, hay una pérdida, ¿no? En esta herida, ¿no? Que traemos ahí en la psicología, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, hay una pérdida. Perdemos dinero, perdemos una relación, perdemos confianza, ¿no? Hay una pérdida. Entonces, la forma como manejamos la pérdida, ¿no? Y qué tanto representa esa pérdida en nosotros es parte de lo que hace que esta herida permanezca o no en nosotros. Pero justo ahí está la enseñanza. Porque ¿qué verdaderamente perdemos cuando nos roban algo, ¿no? Bueno, pues sí, perdemos, ¿no? O sea, si me roban mis centavitos que me gané duramente trabajando, pues hay una pérdida que es hasta cuantificable, ¿no? Me robaron 100 varos y me costó mucho tiempo ganarlos, ¿no? Entonces, hay una pérdida. El chiste es que esa pérdida no trascienda más allá de lo que es real. Claro, que esa pérdida lo que sentimos es me quitó. Cuando perdemos algo muchas veces lo sentimos como que me quitó algo de mí. Algo de mí se fue ahí, ¿no? Me quitó ese tiempo, ese trabajo, ¿no? Me quitó, no sé, me quitó la felicidad, me quitó la confianza, me quitó la tranquilidad. Puede ser una pérdida más o menos grande. Pero ¿qué tanto? Lo que pasa es que estamos identificados con eso que perdemos. Y entonces pensamos que perdemos un pedazo de nosotros porque estamos identificados con eso que perdimos. Bueno, ya se fue usted más allá del más allá con el ego y la identificación con las cosas, ¿no? Uh-huh. Pero cuando el ego logra esta representación, este papel de víctima, el ego lo goza, lo disfruta, lo utiliza. Se aprovecha de ser la víctima porque
Primero te da una identidad, ya sabes quién eres la víctima. Luego, malamente, por ejemplo, en la sociedad mexicana, sí tenemos una costumbre muy, pues yo digo que un poco jodida, para decirlo como es, de explotar el sufrimiento. Traducimos sufrimiento como bondad, como virtud, que está muy gandalla eso. Y entonces ahí tienes a la madre abnegada que lo dio todo, ¿no? Y la abnegación es una buena cosa, pero deja de ser abnegación cuando lo explotas en beneficio de tu identidad y de tu imagen y de lo que obtienes de otros por ser la víctima. Claro, dices, fíjense que me pasó esto y todo el mundo te ve como con compasión, como que te arropa, te ve con más cariño y inconscientemente yo siento que empiezas a explotar. Te beneficias de eso y por eso no quieres soltar tu rolcito de víctima. Claro, claro, sí, la víctima, la identidad de la víctima es esa, ¿no? Protéjanme, yo necesito, ¿no? Me hicieron, entonces, no, eso es al mismo tiempo un obstáculo que no le permite a la persona desarrollarse más allá. Absolutamente. Porque mientras te quedas identificado con el perdí, con el no soy, me quitaron, me hicieron, entonces no logras avanzar ni trascender hacia otros espacios, ¿no? En los que desarrollas. Y justo en donde está la pérdida está la enseñanza de lo que tienes que trascender. Así es, y perder duele. Uh-huh. Esa es la realidad. Yo no creo que llegue un momento en el que yo pueda sufrir una pérdida significativa y automática e instantáneamente poder estar liberado de cualquier emoción negativa. Pues yo no estoy ahí. Yo sé que no estoy ahí. El día que esté ahí, a lo mejor ya trasciendo esta dimensión y vamos al carajo, pero es muy diferente no sentir la pérdida, muy diferente a cómo procesas el asunto, a cómo entiendes la cosa, es decir, cómo la digieres, desde dónde digieres la situación de la pérdida. Porque si te enconchas en una identidad de víctima y te encierras ahí y te oscureces en esa identidad, pues te puedes pasar el resto de tu vida literalmente. Te voy a contar en 2 segundos, en 2 patadas. Una señora, ¿no? Venía la Navidad y estábamos pues con esta persona y me empezó a decir que la Navidad era un momento triste para ella. Sí, porque fíjate que su madre había fallecido justamente, no sé si el día o en la víspera, pero entonces le recordaba, yo dije, no, pues pobre señora, ¿no? Seguramente tiene, pues ha de tener 1 año esto, ¿no? 2, ya échale para mucha sensibilidad. Y sí me animé, le dije, oiga, ¿y cuántos años tiene su madre de fallecida? No, pues ya va para 10, me dijo. Ahí estaba. Alguna ganancia tenía la señora de eso, ¿no? Obviamente, y es cultural este asunto de pobre de mí, pero en el pobre de mí hay algo que me levanta, que me edifica, que me hace mejor, más bueno, más noble. Y entonces quiéreme, acéptame, porque mira, yo fui víctima de este mal injusto y compadécete de mí, Fernando, porque pobrecito de mí. Entonces, hacemos mercado, hacemos negocio con la victimización. A ver, hay un punto aquí que ahorita me está viniendo a la cabeza. ¿Cómo ves? El arquetipo del sufrimiento en nuestra tradición es que Cristo, ¿no? Ah, sí. Cristo crucificado, sufriendo en la cruz, ¿no? Y al mismo tiempo la cruz se convierte en un vehículo de trascendencia, en el símbolo de trascendencia. Pero no lo es si seguimos identificados con la víctima. O sea, imagínate que una persona se queda identificada con el sufrimiento toda la vida y no utiliza esa experiencia como un vehículo de trascendencia. Entonces, como dice, se queda enconchada en esa identidad y no llega a ningún lado. Pero el sufrimiento tiene su trabajo. El sufrimiento es el maestro. Entonces, si uno se deja sentir el sufrimiento y si lo vive y lo abraza hasta el punto en el que el sufrimiento hace su trabajo con uno,
y logramos ir más allá, entonces sí logramos aprender la lección y ya no victimizarnos y poder seguir avanzando en la vida. Y quedar totalmente liberados del sufrimiento que nos trajo esa pérdida. Exacto. Aunada a la traición. Porque son dos pérdidas. Es decir, si alguien realmente... Tú confías en alguien y ese alguien te roba, nomás por decir cualquier ejemplo, pues pierdes la lana y resientes el impacto de que alguien en quien confiaste te traiciona, o sea, te miente, te engaña y abusa de ti. Es doble, ¿no? Es doble. Es la cosa. Pero como decías, y don Eckhart Tolle, de quien hablaremos profusamente en este podcast, ¿verdad? Don Eckhart Tolle decía que la bronca del sufrimiento, la médula, el motorcito que hace que sufras con intensidad, es la resistencia que opones. Y para mí esto es llave y es clave. En el momento en el que tú empiezas a rechazar esto diciendo, por ejemplo, esto no debe estar sucediendo, no debería pasarme a mí, ¿por qué a mí? Y entonces en tu cabeza estás rechazando totalmente eso, que también dice el Eckhart, no hay cosa más natural que rechazar el dolor. Es perfectamente natural, pero en el momento en el que dejas de hacerlo, entonces empieza el proceso de la sanación. Y como bien apuntas tú, el dolor hace su chamba y el dolor genera conciencia cuando está bien entendido, cuando está bien aprovechando, cuando está aceptado. El dolor aceptado genera conciencia, yo creo. Correcto. Y justo lo que dice Tolle también es, bueno, volviendo a la reflexión, ¿no? Si el dolor aceptado se convierte en conciencia, quiere decir que una persona inconsciente es la que nos provoca dolor. Y nosotros, en estados inconscientes, que todos hemos tenido y pasado por eso, ¿no? Hemos causado dolor a otras personas. Ahí lo podemos ver, ¿no? En nosotros mismos. Uh-huh. Entonces podemos llegar a través de eso a pensar que la persona que nos hace daño y que nos hizo y que nos traicionó y que nos robó lo más preciado, pueden habernos robado algo verdaderamente valioso, ¿no? Ya no hablemos de los hijos, ¿no? O de alguna otra pérdida por el estilo, ¿no? Bueno, pero entonces, si podemos ver que eso es falta de conciencia en esa persona y que lo hizo por inconsciente, ¿no? Entonces podemos llegar a entender que así como nosotros hacemos daño en un estado de inconsciencia, pues realmente, de hecho ya no hay nada que perdonar, ni nada que no nos hicieron nada finalmente, ¿no? Nosotros nos hicimos la historia. Eso pasó como tenía que ser, para aprender la lección, y cuando llegamos a ver en esa persona la inconsciencia que lo hizo generar el daño, y vemos en nosotros la inconsciencia que también nos hace generar daño, podemos entender que es un problema de conciencia, ¿no? Finalmente. Totalmente, sí. Y es que justamente lo que estás diciendo, el tema de traición y perdón están como muy ligados, ¿no? Muy ligados. Muy ligados. Y el perdón, no sé por qué es un verbo, porque como bien apuntas, una vez que alcanzas el nivel de conciencia para darte cuenta de que todo el mundo tiene un problema mental, emocional, espiritual, es decir, que obran desde la inconsciencia y por ende desde la imposibilidad de hacerlo diferente, entonces estás liberado del resentimiento automáticamente. Entonces, podríamos decir, el perdón es la conciencia de la realidad en términos absolutos. Es decir, bueno, si el loco incluso se aplica en la ley, hay gente a la que no castigan con la misma severidad porque está enferma mental. No se trata a los enfermos mentales igual que a los que supuestamente están sanos. Y esto aplica universalmente. Te das cuenta que de la inconsciencia viene todo y que en realidad nada se hace en tu contra, lo que es un principio espiritual pesado, tosco. Tosco el mosco. Sí, totalmente, claro. Y lo vemos en todos lados. Eso está en nuestras vidas actualmente a nivel individual, a nivel comunidad, a nivel país, a nivel global. Ah, sí. ¿No? La inconsciencia es popular. Sí, y la traición y el daño y el sufrimiento y todo lo que tenemos que trabajar para que podamos pasar a otro estado, ¿no? Se podría decir con confianza
que la traición es una necesidad, literalmente, para la trascendencia. Porque hasta que no se te traiciona y se te hiere profundamente, no vas a entrar en un estado de desarrollo interno. Pero al mismo tiempo puede ser una trampa donde te quedes atorado. Y en lugar de trascender, pues te dediques a hacer el papel de pobre de mí, etcétera, etcétera. Fíjate que una fórmula que a mí me ha resultado muy eficiente, ¿no? Es ver qué participación tuviste tú. Sí, porque por ejemplo, si vas todo enjollado a las 3 de la mañana a un barrio bravo de la Ciudad de México, ¿no? Y te saltan unos maleantes, tú puedes con toda justicia apelar que el robo es malo y que tus derechos han sido coartados y que tú no deberías estar necesitando someterte, ¿no? Pues sí, compadre, estamos de acuerdo, pero ¿qué carajos haces a esa hora de...? Pero fíjate, cuando te das cuenta de tu participación, es más fácil abrir los ojos. Decir, a ver, ¿y tú qué hacías ahí? ¿Y tú qué querías? Farolear, ¿verdad? Querías que la gente viera que tienes y etcétera, etcétera. Y entonces, pues ya viendo tus propios defectos, tus propias faltas, es más fácil soltar el rol de víctima de me asaltaron en Tepito a las 3 de la mañana, solo porque iba enjollado. Claro, sí, ese es un factor importante. Sí, lo has resumido. Bien, ¿no? Y el otro factor es, yo creo, ver la inconsciencia en las actitudes de otras personas, ¿no? Tratar de darnos cuenta de que lo están haciendo en un estado de inconsciencia, ¿no? A lo mejor no es el robo de cosas, de joyas, ¿no? Otro tipo de traición, ¿no? Un secreto, ¿no? Le cuentas un secreto a alguien y entonces va y lo revela con un chorro de gente y al rato estás en boca de todos, ¿no? Ya te pasó, ¿verdad? Sí, no. Entonces, esa traición, ese tipo de traición o las demás que haya, ¿no? Dices, bueno, es que es la persona. Ya cuando ves que hay inconsciencia ahí, que no es una intención, sino es la inconsciencia en la que vivimos, también lo aprendes a soltar, lo puedes soltar más fácilmente. Pero fíjate, una cosa es soltar y otra cosa atravesar. Porque sí, a todos nos ha pasado. A todos nos han robado, nos han quitado, nos han traicionado, nos hemos sentido víctimas, ¿no? Y hemos resentido fuertemente la pérdida de cualquier cosa. Una cosa es trascenderlo y otra cosa yo creo, que es muy importante por supuesto, y otra cosa es aprovecharlo. Es decir, cuando ya estás transitando por este desmadre de dolor, ¿no? Ese dolor tiene un trabajo. Es importante, es trascendente. El dolor tiene una función, es una necesidad, literalmente. Y como decíamos, te puede matar o te puede hacer trascender, literalmente. Pero sí tienes que atravesar el dolor. Y si no hubiera traición, no habría dolor. Y si no hay dolor, no hay desarrollo. Y si no hay desarrollo, pues te vas a quedar estancado. Y no creo que sea el propósito. Entonces, el Cristo del que hablábamos, crucificado, todo sangrado, yo creo que tiene un sentido muy trascendente. Desde este punto de vista, exactamente, porque decía una amiga japonesa, ¿y cómo tu Dios ahí todo jodido y sangrando? Y qué locura, es que es otra cultura, ¿ves? Pero el Cristo, soportando el sufrimiento y trascendiéndolo, te da como instrucciones para esta vida, güey, porque nadie se escapa del sufrimiento. Nadie. Usted, excepto usted, por supuesto. Bueno, yo tampoco me escapo del sufrimiento. No. No. Entonces sí, claro, hay que pasar por el dolor. El dolor es, como a veces lo hemos dicho, es el horno, ¿no? Es la presión, el calor, ¿no? Las llamas, el purgatorio, ¿no? Así se ha descrito, por el que tenemos que atravesar para limpiar, para finalmente poder dejar atrás ese tipo de resentimiento. Eso es a lo que me refiero con dejarlo ir. Ese resentimiento, ese coraje, esa idea de me hicieron, ¿no? Ya desaparece, ¿no? Claro. Y entonces eso es el paso que da uno para poder seguir creciendo, ¿no? De acuerdo, y todo esto pues nos lleva al tema del sufrimiento, en la vida se te va a presentar el dolor.
Y la salida, el verdadero negocio, según yo, es la espiritualidad y la práctica espiritual. Entonces, creo que está muy malentendida, muy desconocida. Y luego pasa una cosa, fíjate. De repente hay un abandono de la iglesia. Yo no soy religioso, ni abogo, ni voy a misa, ni a pesar de que de repente encuentro cosas en la Biblia muy interesantes, pero no soy religioso, vamos. No soy un practicante. No voy a misa. Digo, para que quede claro, porque si no van a pensar que estoy abogando, ¿no? Pero yo le decía a un amigo, que tú también conoces, ya, se va a la iglesia, ya ves cómo se ha hablado de la iglesia. Bien, ¿a poco no? Bien, sí. Sobre todo de algunos miembros, ¿no? Sí, no, De pues, esa comunidad. y la cosa es que está desapareciendo. Está desapareciendo. Se la está llevando el tren, pero de un hilo, y es bien evidente. La gente está dejando de ir. Bueno, en Europa ya es una crisis absoluta, en Estados Unidos. En México se empieza a sentir fuerte. Yo el otro día fui a una misa luctuosa para acompañar a unos parientes. Bueno, habíamos 20 personas en una iglesia donde cabían 300. Y habíamos 25, éramos un puñito. Y así ves las iglesias y ves el tamaño de esos lugares y dices, no manches, esto estaba hecho para albergar, que solían albergar a toda esa gente, que hacía colas. Bueno, se acabó, Fernando. Pero eso no quiere decir, bueno, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Se acabó. No quiere decir que la espiritualidad sea religión. O sea, la espiritualidad no es religión, ¿no? La religión como que pretendió por algún tiempo convertirse en el monopolio de la espiritualidad, ¿no? Pero no es así. La espiritualidad vive en cada uno de nosotros de la manera en que la podemos vivir, pero sí se ha malentendido mucho, ¿no? Se ha convertido en receta barata, en fórmula, ¿no? En receta para lograr algo, en lugar de que sea un vehículo de trascendencia, de crecimiento. Que bien podría serlo, ¿estás de acuerdo? Yo creo que bien guiada la cosa, porque ya sin iglesia, y olvídate de la pederastia y de las guerras y de las cruzadas y de toda la sangre por la que se responsabiliza la iglesia, ¿no? De toda suerte. Pero ya sin iglesia, porque eso es lo que está empezando a suceder, ya sin religión, vamos a decir, pues entonces ya estás como más rupestrito. La gente se lanza a la materia, al yo tengo, yo valgo, yo gano, yo piso, yo rebaso. Ya no hay otra. Esa es la religión moderna. O sea, no hay límites. La religión ponía de alguna manera esos límites a través de una moral, ¿no? Sí, y si quieres de castigos y de amenazas. Es que si te portas mal. Hicieron un relajo. Yo creo que lo que está sucediendo no es casualidad. Y o se modernizan, o se actualizan, o van a extinguirse. Pero vamos, era como pues sí, la línea moral de la sociedad. Y ahora extinta, pues yo no sé. Está la cosa un poco más materializada y cada vez más gente sola. ¿No se te hace una casualidad? Hay una crisis masculina, por ejemplo, de soledad y de un chorro de cosas, ¿no? Están los suicidios a la orden del día. En fin, como que no hay algo que venga a cubrir ese lugar. Exacto. De alguna suerte, la religión nos decía qué hacer, ¿no? Era una guía práctica de cómo llegar a Dios, a lo que sea eso, ¿no? Bueno. Y ahora, no viendo, ahora que ha perdido fuerza, ¿no? O que ha perdido vigencia, todo eso, cada quien está como un poquito a la deriva, ¿no? Pues un poco es lo que queremos hablar aquí, ¿no? Porque encontrar un centro en nosotros mismos, encontrar esa tranquilidad, esa paz en un mundo como en el que vivimos actualmente, en donde hay tanta confusión y tanto desmadre, ¿no? Está difícil. Entonces, nosotros creo que hemos compartido esta forma en la que vivimos la espiritualidad como una herramienta a través de la cual hemos logrado estar más en paz y dejando atrás miedos. O sea, no es tanto lo que se gana con esto, sino lo que se pierde. O sea, se pierden miedos, se pierden apegos, se pierden ansiedades, ¿no? Preocupaciones, ¿no? Entonces, eso es
poco lo que queremos hablar aquí. Es correcto, eso me suena así tal cual. Lo que queremos hablar es justamente de cómo la espiritualidad tiene la facultad de mejorar la calidad de vida, así literalmente, con ciertas prácticas muy sencillas. Y bueno, pues aquí nos vamos a estar apoyando de maestros muy importantes. No vamos a ser nosotros los maestros, porque no lo somos, pero sí podemos referir a muchos maestros que personalmente a mí me han servido fantásticamente. Yo he estado en situaciones, como todo el mundo, pues, de duelos muy pesados y los he podido trascender a través de las prácticas de ciertos maestros como Eckhart Tolle, por ejemplo, del que estaremos hablando mucho en un futuro cercano. Seguramente. Sí, pues hagamos eso. Ahí está en Eckhart Tolle, está... Bueno, hay muchos maestros más de los que vamos a estar hablando. Sí, hay varios, pero todos tienen contribuciones muy importantes. Por lo menos así lo han sido. Y lo que queremos es compartirlas, ¿no? A ver si alguien por ahí está interesado. Y entonces, Entonces nos comentan algo, nos dicen de qué quieren escuchar y lo seguiremos haciendo si eso les parece interesante. a ver si podemos hacer comunidad. Hay mucha carretera que pavimentar, ¿verdad? Pero pues vamos a seguir haciendo esto porque nos complace. ¿Qué tal? Sí, así es. Muy bien, Fernando. Pues entonces nos veremos la próxima vez. Nos vemos. Hasta la próxima.